Me llamo Stefan Keller y tengo 45 años. Desde hace 11 años dirijo Keller Security Solutions, una empresa que levanté desde cero después de dejar los Army Rangers en 2014. Estamos especializados en consultoría de seguridad corporativa y servicios de protección personal por todo el noroeste del Pacífico. Lo que empezó como una operación de un solo hombre en una oficina minúscula de Seattle se ha convertido en una firma con 12 empleados y unos ingresos anuales que rondan entre 1,2 y 2 millones de dólares. Conocí a mi mujer, Lena Whitmore, hace 8 años, en una gala benéfica en el centro de Portland, en 2017. Entonces, trabajaba como organizadora de eventos, encantadora y ambiciosa, con un llamativo pelo pelirrojo y una risa capaz de llenar una sala. Nos casamos después de 18 meses de noviazgo, a principios de 2019, y ella se mudó a mi casa en Lake Oswego. Nuestros mellizos, Jake y Emma, nacieron a finales de 2018 y ahora tienen 6 años. Si te gustan las historias de venganza fría y giros de guión impactantes, dale like a este vídeo y suscríbete al canal ahora. Aquí hay historias nuevas y aún no publicadas todos los días, cada una más intensa que la anterior. La mañana del 15 de julio de 2025, mi 45 cumpleaños, empezó como cualquier otro lunes. Estaba revisando los informes trimestrales mientras tomaba café cuando Lena entró en mi despacho en casa, con un sobre en la mano. Los niños se estaban preparando para ir al campamento de verano, sus voces resonando desde la cocina mientras se peleaban por los últimos Lucky Charms. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo, pero su tono era plano, frío. «Tengo algo para ti». Levanté la vista del portátil. Algo en su voz hizo que se activaran mis instintos militares. Después de 11 años en situaciones de seguridad civil de alto riesgo, aprendes a leer el ambiente. El aire se sentía distinto, peligroso. Dejó el sobre mi mesa con una precisión deliberada. Se veía el membrete oficial a través del papel manila. Kim Patterson and Associates. Conocía ese bufete. Llevaban divorcios de altos patrimonios en Portland. «Papeles de divorcio», dijo simplemente. «Voy a solicitar la disolución del matrimonio conforme a la legislación del estado de Oregón». Me quedé mirando el sobre sin tocarlo. Mi entrenamiento me había enseñado a mantener la calma bajo presión, pero aquello se sentía como pisar un IED, un artefacto explosivo improvisado. La explosión iba a llegar, pero el momento lo era todo. «¿Hoy? ¿En mi cumpleaños?», pregunté. «El momento me ha parecido apropiado», respondió. «Un corte limpio, un nuevo comienzo para los dos». Abrí el sobre y empecé a revisar los documentos. Diferencias irreconciliables, petición de pensión compensatoria, solicitud de custodia principal de los hijos menores, reparto de los bienes gananciales, incluida la empresa, la casa y nuestras cuentas de inversión, por un valor aproximado de $450,000. «Lo quieres todo», dije. «Quiero lo que es justo, Stefan, lo que merezco después de 6 años de matrimonio». La puerta principal emitió el sonido del aviso. Oí voces desconocidas mezcladas con las de mis hijos. Lena miró hacia el pasillo. «He traído a algunas personas para que sean testigos de la entrega de los papeles», dijo. «Es todo perfectamente legal». Un hombre con un traje caro apareció en el marco de la puerta de mi despacho. «Señor Keller», dijo el juez Brennan con tono formal. «Soy el juez Harold Brennan, del Tribunal de Circuito del Condado de Multnomah. Estoy aquí en mi calidad de testigo neutral para garantizar la correcta notificación de este procedimiento de divorcio. Todo se está llevando a cabo conforme al derecho de familia de Oregón». Detrás de él había otro hombre al que no conocía, alto, bien vestido, con ese tipo de sonrisa segura que dan el dinero y el poder. El segundo hombre dio un paso al frente y me tendió la mano. «Clive Banner», dijo. «Soy asesor financiero. Voy a ayudar a Lina a gestionar el proceso de división de bienes». No le estreché la mano. En lugar de eso, estudié su cara, memorizando los detalles. Pelo castaño claro, una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. Reloj caro. Parecía un Apple Watch Series 9, de unos $400. Su apretón de manos con Lena se prolongó demasiado. Sus dedos rozaron la parte baja de su espalda cuando creyó que yo no miraba. La imagen se volvió cristalina. «¿Desde cuándo?», le pregunté a Lena. «¿Desde cuándo? ¿Qué? ¿Desde cuándo llevas planeando esto?».
Alzó la barbilla, desafiante. ¿Importa, papá? Emma apareció en la puerta, con la mochila colgada de un hombro. ¿Quiénes son estas personas? Solo son unos socios de trabajo, cielo, dije, manteniendo la voz firme. Ve a terminar el desayuno. Mamá os llevará hoy al campamento. Después de que los niños se fueran con Lena, me quedé solo en el despacho con los papeles de divorcio en la mano. El juez Brennan y Clive Banner habían desaparecido tan rápido como habían llegado. Misión cumplida. Según los documentos, tenía 30 días para responder. 30 días para perder todo lo que había construido. Pero habían cometido un error crítico. Daban por hecho que yo era otro marido desprevenido, al que pillaban por sorpresa con una traición. Se equivocaban. La verdad es que yo sabía lo de la aventura de Lena desde hacía 4 meses. Mis sospechas empezaron en marzo de 2025, cuando empezó a trabajar hasta tarde todos los martes y jueves. Aparecieron prendas nuevas en su armario, ropa de diseño de Nordstrom, que costaba más de lo que podía justificar su salario anual de $45,000 como organizadora de eventos. Empezó a ir a un gimnasio en el centro de Portland, a 40 minutos de nuestra casa, cuando había 3 gimnasios perfectamente decentes, a menos de 10 minutos. Pero la confirmación real llegó gracias a mis propios sistemas de seguridad. Había instalado cámaras discretas alrededor de la propiedad después de que un cliente recibiera amenazas de muerte a finales de 2024. El 10 de abril, mientras revisaba grabaciones por una reclamación de seguro que no tenía nada que ver, vi el BMW X3 plateado de Clive Banner entrar en nuestro camino de entrada. Se quedó 2 horas mientras yo, en teoría, estaba en una reunión con un cliente en Vancouver, Washington. Pasé su matrícula por mis bases de datos profesionales. Clive Banner, 48 años, divorciado, sin hijos, asesor financiero especializado en divorcios de altos patrimonios. Su firma, Banner Financial Advisory, tenía oficinas en el Pearl District, ingresos anuales aproximados de $150,000, historial de crédito limpio, sin antecedentes penales, pero varias demandas civiles de antiguos clientes que alegaban mala praxis financiera. En lugar de enfrentarme a Lena, hice lo que nos enseñan a hacer a los Rangers, reunir inteligencia y planificar la misión. Contraté a Patricia Vance, la mejor investigadora privada de Oregón, ex agente del FBI, 22 años de experiencia, especializada en fraude corporativo e investigaciones matrimoniales. Su provisión de fondos fue de $3,000, pero valía cada centavo. En menos de 2 semanas había documentado 14 encuentros entre Lena y Clive, incluyendo cenas en Lipón, escapadas de fin de semana a la región vinícola y noches en el hotel The Nines, en el centro. Pero Patricia descubrió algo aún más inquietante. Clive llevaba tiempo investigando de forma sistemática las finanzas de mi empresa, mi historial de servicio militar y mis bienes personales. Había obtenido copias de nuestras declaraciones de la renta, de los documentos de la hipoteca e incluso de mis informes de discapacidad de asuntos de veteranos. Aquello no era solo una aventura, era espionaje corporativo. Tu mujer le ha estado pasando información interna durante meses, me dijo Patricia en una reunión en su despacho, en mayo de 2025. Extractos bancarios, contratos de la empresa, listas de clientes. Este tipo sabe más de tu compañía que tu propio contable. Estudié las fotografías extendidas sobre su mesa. Lena y Clive en Pioneer Courthouse Square. Lena entregándole un sobre Manila frente a Stumptown Coffee. Clive fotografiando documentos con el móvil mientras estaba sentado en su coche, aparcado frente a mi edificio de oficinas. Hay algo más, añadió Patricia. He hecho comprobaciones de antecedentes más profundas sobre el señor Banner. Su nombre real es Clifford Bannerman. Lleva años usando variaciones de su identidad. 2 bancarrotas en distintos estados, 2 órdenes de alejamiento de exnovias y una orden de detención por fraude con cheques en Nevada, de 2022. Las piezas empezaron a encajar. Aquello no era algo aleatorio. ¿Quién financia su operación?, pregunté. Ahí es donde se pone interesante. Su cuenta de negocio recibió una transferencia de $75,000 en febrero de 2025. El dinero vino de una sociedad pantalla en Delaware llamada Redstone Holdings, LLC.
Todavía estoy rastreando el origen final, pero quien esté detrás de esto tiene recursos de verdad. Salí del despacho de Patricia con un objetivo de misión muy claro. Tenía que proteger mis bienes, documentar la conspiración e identificar al verdadero enemigo. Y todo eso sin que Lena ni Clive sospecharan que yo sabía algo. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado, Robert Sullivan. Rob está especializado en protección de patrimonio para empresarios y veteranos militares. Su despacho está en un antiguo almacén reconvertido en el Pearl District y cobra $350 la hora, pero ha salvado de la ruina a más de un compañero Ranger en divorcios desastrosos. Necesito crear un trust offshore, le dije, algo a prueba de balas. Rob se recostó en la silla. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 800.000. Activos de la empresa, cuentas de inversión, todo. Quiero que sea intocable legalmente bajo las leyes de reparto equitativo de Oregón. Es posible, pero lleva tiempo y es caro. Estamos hablando de unos $15.000 en honorarios legales para la Constitución, más los costes de mantenimiento. Hazlo. Durante las 6 semanas siguientes, desde finales de mayo hasta principios de julio de 2025, Rob me ayudó a reestructurar mis finanzas. Trasladamos el 60% de los activos de mi empresa a un trust en las Islas Cook, cambiando legalmente la titularidad de Keller Security Solutions a una entidad internacional que yo controlaba, pero que existía fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Mis cuentas de inversión, por un valor aproximado de $250.000, se transfirieron a un banco privado suizo mediante canales perfectamente legales. Sobre el papel, parecía un hombre cuya empresa estaba pasando por dificultades económicas. En realidad, estaba levantando una fortaleza alrededor de todo lo que había construido. Mientras tanto, continué con mi operación de vigilancia en casa. Instalé un programa de registro de teclas en el ordenador que compartíamos y empecé a supervisar las comunicaciones de Lena. Sus mensajes con Clive revelaron todo el alcance de su plan. Pensaban alegar que yo estaba ocultando bienes, presentarme como un veterano inestable con problemas de control de la ira y utilizar la influencia del juez Brennan para que Lena se quedara con todo en el acuerdo de divorcio. Stefan no sabrá ni qué le ha pasado, escribió Lena en un mensaje a finales de junio. Cuando terminemos, tendrá suerte si se queda con su camioneta, pero la prueba más incriminatoria llegó a principios de julio de 2025. Clive llevaba tiempo comunicándose con alguien a través de Signal, pero cometió un error crucial. Guardó en su teléfono un mensaje en borrador que nunca llegó a enviar. Objetivo adquirido: esposa completamente comprometida. Registros financieros obtenidos. Listo para proceder con la fase 2. Keller no tiene ni idea de lo que se le viene encima. 13 años de paciencia por fin están dando resultado. 13 años. Eso acotaba mucho la línea temporal. ¿A quién había tocado yo hace 13 años que pudiera orquestar algo tan elaborado? La respuesta me vino mientras revisaba viejos archivos militares en mi despacho. El sargento primero, Vincent Caruso, mi antiguo oficial al mando, al que yo había denunciado por vender armas a insurgentes en Afganistán en 2012, fue sometido a consejo de guerra, degradado y condenado a 12 años en una prisión militar. Había salido en libertad condicional a principios de 2024. Busqué su dirección actual en mis bases de datos de seguridad. Vincent Caruso, 56 años, viviendo en un apartamento de lujo en el centro de Seattle. Ocupación declarada: consultor. Sin fuentes de ingresos visibles, pero de algún modo pagando un piso de $1,4 millones, con vistas panorámicas a la bahía de Elliot. La última pieza del rompecabezas se encajó. Caruso había contratado a Clive para destruirme, usando a mi propia mujer como arma. Aquello no era solo un juicio de divorcio, era una guerra. A la mañana siguiente de recibir los papeles de divorcio, el 16 de julio, activé mi contraofensiva. Mi primera llamada fue a la agente especial Sara Martínez, de la oficina del FBI en Portland. Sara y yo habíamos trabajado juntos en varios casos federales de seguridad, y me debía un favor desde que ayudé a desmantelar una red de trata de personas en 2023. Necesito denunciar una conspiración federal, le dije. Fraude electrónico, robo de identidad y posibles violaciones de la ley RICO. ¿De qué nivel de gravedad estamos hablando, Stefan?
$75.000 en transferencias bancarias, documentos financieros falsificados y un juez estatal corrupto, además de un delincuente convicto, usando identidades falsas para cometer delitos financieros entre distintos estados. Sarah aceptó reunirse conmigo esa misma tarde en una cafetería de Beaverton, lejos del centro de Portland, donde Clive podría vernos. Llevé 3 cajas de archivos con todo lo que había descubierto Patricia Vance, más mis propias pruebas de vigilancia. «Jesucristo», murmuró Sarah mientras revisaba los documentos. «Tu mujer le entregó absolutamente todo tu portafolio financiero, extractos bancarios, contratos de la empresa, listas de clientes, declaraciones de impuestos de los últimos 7 años, todo. Estudió los registros de transferencia. Redstone Holdings LLC. Ya hemos visto esta sociedad pantalla antes. Está vinculada a al menos otros 3 casos de fraude financiero en el noroeste del Pacífico. ¿Y el juez Brennan? Eso es más complicado. Necesitamos pruebas absolutamente sólidas para ir a por un juez en activo. Pero si está aceptando sobornos para influir en decisiones de custodia, estamos hablando de corrupción federal. Saqué el móvil y reproduje una grabación del 14 de julio, el día antes de mi cumpleaños. Había escondido un grabador digital en el bolso de Lena antes de que se fuera a una de sus clases de yoga, que en realidad era una reunión estratégica con Clive y el juez. La voz del juez Brennan era nítida. La vista de custodia está programada para el 20 de agosto. Me aseguraré de que el historial militar de Stefan juegue en su contra. PTSD, problemas de ira, posibles comportamientos violentos. Lo pintaremos como un padre no apto. A cambio, mis honorarios de consultoría son $25.000 en efectivo, depositados en la cuenta de la que hablamos. Sarah silbó con un gesto de incredulidad. Eso es soborno, conspiración y privación de derechos civiles, bajo apariencia de legalidad. Ese juez se enfrenta a un mínimo de 20 años. Durante las siguientes 2 semanas, del 16 de julio a principios de agosto, trabajé estrechamente con el FBI para construir un caso hermético. Intervinieron el teléfono de Clive, pusieron vigilancia al juez Brennan y empezaron a seguir el rastro del dinero hasta llegar a Vincent Caruso, en Seattle. Mientras tanto, yo tenía que mantener la ilusión de que era un marido destrozado intentando salvar su matrimonio. Contraté a propósito a un abogado de divorcios incompetente, alguien que me hiciera parecer desesperado y sin preparación. Abrí nuevas cuentas bancarias con saldos mínimos para simular que intentaba ocultar pequeñas cantidades de dinero. Incluso empecé a ir a un terapeuta, asegurándome de que el investigador privado de Lena documentara mi supuesto derrumbe emocional. La interpretación era digna de un Oscar. Pero el 1 de agosto, solo 17 días después de recibir los papeles del divorcio, todo se torció. Estaba revisando archivos del caso en mi despacho cuando sonó el teléfono. Era Patricia Vance, y sonaba aterrada. «Se están llevando a los niños», dijo. «Ahora mismo. Lena acaba de recogerlos del campamento de verano, alegando una emergencia familiar. Van hacia el aeropuerto». Mi sangre se heló. «¿A qué aeropuerto?» «PDX. Les sigo, pero me llevan ventaja. Escalade negra, matrícula Charlie Delta, 78-92. Cogí las llaves y salí corriendo hacia mi camioneta. El aeropuerto internacional de Portland estaba a 30 minutos con buen tráfico. A las 15:30 de un jueves, tardaría al menos 40. Llamé a Sarah Martínez mientras aceleraba por la autopista 217. «Se están fugando. Están llevando a mis hijos al aeropuerto ahora mismo. Aún no estamos listos para las detenciones. No tenemos suficientes pruebas de las escuchas. No me importan vuestras escuchas. Están secuestrando a mis hijos. Stefan, escúchame. No hagas nada que pueda comprometer el caso. Tenemos que seguir el protocolo». Colgué y pisé a fondo el acelerador. 20 minutos más tarde, Patricia volvió a llamar. «Están en la terminal internacional, mostrador de Delta. Parece que están reservando vuelos a Ámsterdam». Ámsterdam. Tenía sentido. Los Países Bajos tienen procedimientos de extradición complejos que pueden retrasar un proceso durante meses. Clive había planeado esa ruta de escape desde el principio. Llegué a PDX en tiempo récord. Aparqué de forma ilegal en la zona de recogida y entré corriendo en la terminal. El mostrador de Delta estaba a rebosar por los viajeros de verano.
pero los vi enseguida. Lena discutía con una agente mientras Jake y Emma estaban sentados en sus maletas, confundidos y asustados. Clive estaba cerca, revisando el móvil sin parar. Me acerqué despacio, con calma. Se activó mi entrenamiento militar. Evaluar, planificar, ejecutar. «Hola, chicos», dije con naturalidad. «¿Qué está pasando?» Emma corrió hacia mí de inmediato. «Papá, mamá dijo que íbamos a hacer un viaje sorpresa a Europa, pero yo no quiero ir. Tengo entrenamiento de fútbol la semana que viene». Jake se quedó más cerca de Lena, pero veía en sus ojos que sabía que algo no iba bien. «No hay ninguna emergencia familiar, ¿verdad?», le pregunté a Lena. Ella parecía acorralada. Clive dio un paso adelante intentando tomar el control. «Stefan, podemos arreglar esto. No hay necesidad de montar una escena en público». «¿Arreglar qué, Clifford?». Se quedó blanco. No esperaba que supiera su verdadero nombre. «Eso es», continué. «Clifford Bannerman. 2 bancarrotas, 2 órdenes de alejamiento y una orden de detención pendiente en Nevada». «¿Le has contado a Lena lo de los cheques falsos?». Lena lo miró horrorizada. «¿De qué está hablando?». «Miente», dijo Clive, pero la voz le temblaba. «Stefan, estás teniendo otro episodio de PTSD. Necesitas ayuda». Fue entonces cuando jugué mi carta definitiva. Saqué el móvil y abrí la captura del borrador de su mensaje en Signal. Objetivo adquirido. Esposa completamente comprometida. Preparado para proceder con la fase 2. Keller no tiene ni idea de lo que se le viene encima. 13 años de paciencia por fin están dando resultado. Leí el mensaje en voz alta. La cara de Lena perdió todo el color. «¿Qué significa eso? ¿Qué objetivo?». «Significa que nunca fuiste su novia», dije con calma. «Eras su encargo». Vincent Caruso, mi antiguo oficial al mando, contrató a Clive para destrozarme la vida, usándote a ti como cebo. La aventura, el divorcio, la batalla por la custodia. Todo estaba orquestado para vengarse de algo que pasó en Afganistán hace 13 años. Clive empezó a retroceder, seguramente buscando la salida más cercana, pero no iba a llegar tan lejos. La seguridad del aeropuerto ya se estaba acercando desde 3 direcciones distintas. Detrás de ellos vi a agentes del FBI con sus característicos cortavientos azul marino. Sara Martínez apareció a mi lado. «Stefan Keller, eres un cabezota de cuidado», dijo. «Pero tenías razón. Hemos conseguido las órdenes de detención hace 20 minutos. Las detenciones en el Aeropuerto Internacional de Portland salieron en las noticias de la noche en todas las cadenas locales. Clive Banner, cuyo verdadero nombre era Clifford Bannerman, fue acusado de fraude electrónico, robo de identidad, conspiración para secuestro y violación de las leyes federales de transporte por mover información financiera robada entre distintos estados. El juez, Harold Brennan, fue detenido en su casa en West Lynn por cargos de corrupción federal. El FBI incautó más de $150,000 en efectivo de su caja fuerte personal. Pero el pez más grande era Vincent Caruso. Agentes federales registraron su ático en Seattle a las 6:30 de la mañana del 2 de agosto y encontraron una operación sofisticada que llevaba más de 2 años dirigiendo ataques contra veteranos militares. Los servidores informáticos contenían expedientes detallados de 8 tramas de venganza diferentes, incluida la mía. Los registros bancarios demostraban que había gastado casi $600,000 organizando elaborados planes para destruir la vida de los soldados que se le habían enfrentado durante su carrera militar. «Todo esto nunca fue por dinero», me explicó la agente especial Martínez durante mi informe, el 5 de agosto. «Caruso quería verte perderlo todo despacio, tu empresa, tu familia, tu reputación. Lleva planificando esto desde el día que salió de prisión a principios de 2024. La ironía era perfecta. Al intentar destruirme, Caruso se había destruido a sí mismo. Lena fue detenida como co-conspiradora, pero salió en libertad bajo fianza después de 48 horas. Las pruebas demostraban que la habían manipulado, pero aún así había transmitido conscientemente información empresarial confidencial a un criminal. Su abogada negoció un acuerdo, 12 meses de libertad condicional, trabajos comunitarios y terapia obligatoria, a cambio de cooperar plenamente con la investigación federal. Lo más difícil fue explicárselo a Jake y Emma. Mamá tomó malas decisiones,
les dije durante una cena tranquila en casa, 3 días después del incidente en el aeropuerto. Se metió con gente que quería hacer daño a nuestra familia, pero va a recibir ayuda y siempre será vuestra madre. ¿Os vais a divorciar tú y mamá?, preguntó Emma. Sí, cariño, pero eso no cambia lo mucho que te queremos los dos. Jake, siempre el más analítico de los mellizos, hizo la pregunta más dura. Papá, ¿por qué quería ese hombre hacerte daño? Pensé bien mi respuesta. A veces, cuando la gente hace lo correcto, otros se enfadan. Hace 13 años denuncié a un mal soldado que estaba saltándose la ley. Fue a prisión y me culpó a mí de sus errores en lugar de asumir su responsabilidad. Pero tú hiciste lo correcto, dijo Emma. Sí, y lo volvería a hacer. Los procedimientos legales tardaron 6 meses en resolverse del todo y concluyeron en febrero de 2026. El juez Brennan fue condenado a 12 años de prisión federal. Clive recibió 8 años por su papel en la conspiración. Vincent Caruso fue sentenciado a 18 años por asociación ilícita, conspiración y varios delitos de fraude electrónico en 4 estados. La recuperación económica fue incluso mejor de lo que esperaba. La División de Recuperación de Activos del FBI incautó todo lo que tenía Caruso: el ático de Seattle, las cuentas offshore, los vehículos de lujo y carteras de inversión, por un valor superior a 1,2 millones de dólares. Como principal víctima de su conspiración, me concedieron $900,000 en concepto de restitución. Sumado a mis activos protegidos en el Trust de las Islas Cook, salí de todo aquello bastante más rico de lo que había empezado. Mi divorcio de Lena se formalizó en marzo de 2026. Ella se quedó con la casa. Yo ya no la quería de todas formas. Demasiados malos recuerdos. Y yo mantuve la custodia principal de los niños. A ella se le permitieron visitas supervisadas mientras cumplía la libertad condicional y los requisitos de terapia. Lo siento, Stefan, me dijo en nuestra última comparecencia en el juzgado. Sé que eso no arregla nada, pero necesito que sepas que nunca quise hacerte daño a ti ni a los niños. Creía que estaba enamorada y dejé que eso nublara mi juicio. Lo sé, respondí, y te perdono, pero la confianza no es algo que se pueda reconstruir de la noche a la mañana. Asintió, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Les dirás a los niños que les quiero? Todos los días. 4 meses después, en julio de 2026, me mudé con Jake y Emma a una nueva casa en Bend, Oregón. Ciudad más pequeña, mejores colegios, más cerca de las montañas, donde podíamos hacer rutas y esquiar los fines de semana. Reduje el tamaño de Keller Security Solutions, conservando solo a los clientes más fiables y centrándome en trabajos que no exigieran viajar demasiado. Los niños, que ya tenían 7 años, se adaptaron mejor de lo que esperaba. Emma se apuntó a una liga de fútbol competitivo. Jake descubrió que tenía talento para el ajedrez y empezó a competir en torneos infantiles. Veían a su madre un fin de semana sí y otro no, y poco a poco, muy poco a poco, nuestra familia empezó a sanar. Una tarde de finales de junio de 2027, casi 2 años después de que comenzara esta pesadilla, estaba haciendo hamburguesas a la parrilla en nuestra terraza trasera, mientras los niños jugaban en el jardín. Mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. Señor Keller, soy Patricia Vance. Quería que supiera que Vincent Caruso murió ayer en prisión federal. Infarto. He pensado que debía enterarse por mí antes que por las noticias. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato y luego lo borré. Jake corrió hacia mí con una pelota de béisbol en la mano. Papá, ¿jugamos a lanzar? Por supuesto, dije, guardando el teléfono. Ve a por tu guante. Mientras veía a mi hijo correr hacia la casa, me di cuenta de algo importante. Caruso había pasado 13 años consumido por el odio y la venganza, y eso fue lo que acabó con él. Pero yo había elegido otro camino. En lugar de dejar que su conspiración me destruyera, la utilicé para construir algo mejor. La verdadera victoria no fue meterlo en prisión ni recuperar el dinero. La verdadera victoria era estar de pie en mi terraza, viendo jugar a mis hijos, sabiendo que habíamos sobrevivido y salido adelante a pesar de todo lo que nos habían tirado encima. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien, y pensaba hacerlo. Si esta historia te ha gustado, dale like al video y deja un comentario contándonos qué te ha parecido. Y si aún no te has suscrito al canal,
suscríbete y activa la campanita para recibir avisos de nuevas historias como esta. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.